Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad para mí es un privilegio estar el día de hoy compartiendo el mensaje del Señor con ustedes esta mañana. Además que estamos en un mes de celebración, como ya lo comentaron, estamos en el mes de aniversario de nuestra iglesia y damos gloria a Dios por eso. Y también es un día muy especial porque estamos celebrando el Día de la Mujer, que se celebra este mes de marzo. Pensando acerca del mensaje que voy a compartir con ustedes, me venía una pregunta a la mente y era que si nuestra sociedad pudiera definir hoy en día un concepto de mujer virtuosa, ¿cuál sería? Piense ahí donde está, viendo las redes sociales, viendo cómo está la sociedad allá afuera. Vemos que sería una mujer libre e independiente, que solo piensa en sí misma, que en sus logros, en una relación abierta. Y si llegase a casarse, no dudaría o estuviera preparada para divorciarse, por cualquier motivo o sin motivo alguno, porque es así. Si llegase a quedar embarazada, no dudaría en el aborto, porque eso es lo que quieren legalizar y llamar a lo malo bueno. O si llega a tener hijos y tiene dinero, no tiene problema en pagar para que se los cuide y poder disfrutar su vida, ir al gym y X cosas, ¿verdad? Pero con tal de evadir sus responsabilidades. Pero esta definición de mujer virtuosa y que quieren imponer hoy en día está muy, pero muy alejada de los que nos describe Proverbios 31. En los capítulos anteriores del libro de Proverbios ya se habla de cómo no es una mujer virtuosa. Y para los judíos era común instruir a sus hijos. Y ellos usaban el libro de Proverbios como una guía para enseñarles a sus hijos cómo debían vivir. Y en este capítulo que vamos a hablar el día de hoy, desde su inicio, son las palabras del rey Lemuel, que son la profecía que su madre le enseñó. Esta era una mujer judía que enseñó a su hijo a cómo ser un buen rey. Eso lo podemos encontrar desde el versículo 1 al versículo 9. Pero ella también le dice cómo escoger una buena mujer. Y eso es lo que vamos a ver desde el versículo 10 hasta el 31. Ok, estamos celebrando el Día de la Mujer y todo eso. Pero yo le digo a los hombres que estén pendientes, y sobre todo a los chicos que no se han casado, porque estas características que voy a nombrar las debe tener las chicas que ustedes van a escoger, o la mujer que tienen a su lado. Pero las chicas que aún no se han casado deben estar pendientes, porque los hombres también deben tener características. Proverbios no solamente habla de una mujer virtuosa, también habla de un hombre de verdad. En Proverbio 26 nos dice: muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En otra versión dice, pero hombre fiel, o sea, no cualquier hombre, porque muchos hombres hay, pero un hombre de verdad, un hombre de Dios, es difícil de encontrar, como le dice el proverbio. Entonces este va a ser como el programa ese que decía mujeres con historias y hombres también. Entonces estén muy atentos. Este capítulo nombra varias características, como lo acaban de leer. Nos dice que una mujer virtuosa es de gran valor, es confiable, es generosa, eficiente, trabajadora, diligente, fuerte, es honorable y sabia, bienaventurada y temerosa de Dios. Por causa de tiempo yo no voy a nombrar todas estas características, no voy a compartir todas estas características. Pero el día de hoy yo quiero compartir 3 características de una mujer virtuosa. En primer lugar, tiene un valor incalculable. En segundo lugar, habla con sabiduría. Y en tercer lugar, tiene temor de Dios. Ok, el primer punto, tiene un valor incalculable. Leamos de nuevo el versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Este versículo nos dice que el valor de una mujer virtuosa no es igual o parecido, no, nos dice que sobrepasa y largamente al de las piedras preciosas. Y me dio curiosidad para ver cuánto cuesta una piedra preciosa. Entonces investigué y hay un diamante rosa que cuesta $49.9 millones. Y este fue el regalo que le dieron
el regalo de bodas que le dieron a la reina Isabel II. También hay la estrella rosa, cuesta 83.2 millones de dólares. Está el diamante Jope, cuesta 250 millones de dólares. El diamante centenario cuesta 100 millones de dólares. Y así hay muchísimas piedras que tienen un valor altísimo. Incluso pueden costar hasta 1.400 millones de dólares. Ok, y cualquier ser humano ¿quién no le gustaría tener un regalo de este costo, de este valor? O no tener el regalo, sino el dinero. Todos quisiéramos tener ese dinero, ¿verdad? Pero yo aquí no le vengo a hablar de números ni nada de eso, sino que quiero que vean que la Biblia nos menciona que nuestro valor en Dios es muchísimo mayor que el de estas piedras preciosas. Y tu valor, entonces para Dios tú vales muchísimo. Y tu valor no lo determina tu belleza física ni nada de eso. En el versículo 30 nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. Entonces nos dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Una mujer puede ser bella físicamente, puede tener una dulce voz, hasta tener una sonrisa colgate. Y tal vez ella logre encontrar la atención del mundo, pero posiblemente su gracia externa te esté engañando. Y tal vez lo que hay en su corazón es diferente a lo que se ve externamente. En Proverbios 11:22 nos dice: una mujer hermosa sin discreción es como anillo de oro en el hocico de un puerco. Es decir, una mujer puede ser muy hermosa, pero si no tiene discreción, si no es prudente, viene a pasar a ser como este anillo, o sea, como nada. De hecho, hay muchas mujeres que prefieren vivir de apariencias, publicar en sus redes sociales fotos de sus viajes, fiestas, de sus mejores ángulos, los mejores filtros de Instagram y todo eso. Pero posiblemente muchas veces lo que tratan es de ocultar lo que hay dentro de sí. El año pasado, a inicios del año pasado, ocurrió un hecho muy lamentable. Una mujer llamada Cheslie Kryst, de 30 años, abogada, presentadora de televisión y ganadora del Miss USA 2019, fue encontrada muerta en Nueva York. Esta chica, antes de quitarse la vida, le escribió una carta a su madre. Por motivos de tiempo no lo voy a leer, pero parte de esta decía así: quisiera poder quedarme contigo, pero ya no aguanto el peso aplastante de la tristeza persistente, la falta de esperanza y la soledad. Es lamentable, muchas personas pudieran decir que esta chica a esta edad era famosa, tenía tantos logros, y podríamos decir tenía dinero y era hermosa físicamente. Pero lo que había dentro de ella era una gran tristeza que no pudo superar. Entonces, ni la belleza ni los bienes materiales nos pueden hacer a nosotros una mujer virtuosa o darnos felicidad. También debemos tener cuidado porque Jesús no solamente habló de la hermosura vana, sino también que nos dice en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tu vida no depende de lo que tú tienes. Y tú puedes tenerlos todos en esta vida, pero si Dios no es tu prioridad, es como si no tuvieras nada. Y tu valor lo determina es Dios. Y si Él ha dicho que tú vales muchísimo más que las piedras preciosas, tu valor no lo puede determinar ningún hombre, no lo puede determinar ningún programa de belleza, ni lo puede determinar la opinión pública. Y el hecho que Dios haya dicho esto es suficiente para que te sientas bien. Es impresionante ver mujeres, incluso hasta mujeres cristianas, ver cómo van corriendo tras influencers, libros, cualquier opinión que se les atraviese en redes sociales, y creen más lo que dicen esas personas que lo que dice la palabra de Dios. Ignoran más lo que dice la palabra de Dios del valor y la identidad que ellas tienen en Dios. Y debemos estar muy pendientes de eso, porque realmente el valor,
el valor altísimo que tú tienes te lo dan tus convicciones morales y espirituales. En segundo lugar, una mujer virtuosa habla con sabiduría. Leamos el versículo 26 que nos dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. La mujer virtuosa sabe cuál es el momento adecuado para hablar, y no solamente esto, sino que cuando habla, sus palabras vienen llenas de sabiduría y misericordia. Como nos dice ese proverbio, dice: la clemencia está en su lengua, o sea, la benignidad, la bondad, la misericordia está en su lengua. En la Biblia hay una historia, eso se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 25, del 1 en adelante, y nos habla de una mujer llamada Abigail, que ella intercede ante David para que no mate a su esposo Nabal, que se llamaba Nabal, pero este era un hombre necio, un hombre malo. Solamente de esta historia quiero resaltar dos versículos. En 1 de Samuel 25, el versículo 3 nos dice, está hablando de Abigail, dice: era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, ella tenía dos virtudes muy importantes. Nos dice que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Tenía dos cosas a favor. Y en el versículo 33 nos dice, estas son las palabras que le dice David a esta mujer: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David, el capítulo lo relata, que tuvo un problema con el esposo de esta mujer, y él quiso tomar venganza por sus propias manos. Y viene un criado de este hombre y le dice a Abigail, Abigail le dice todo lo que va a hacer David. Dice: mira, dentro de poco viene David y nos va a venir a exterminar a todos, así que haz tú algo. Así le dice. Entonces esta mujer se le adelanta a David antes que llegue a donde estaba Nabal con sus hombres y habla con él. Y las palabras con que habló esta mujer fueron tan sabias que David le refiere estas palabras y le dice: bendito sea tu razonamiento. Porque como el versículo anterior decía que esta mujer tenía buen entendimiento. Y entonces el hecho que Abigail fuera una mujer sabia, para hablar, le salvó la vida a su esposo, aun cuando él no lo merecía, porque tenía una esposa que estaba llena de sabiduría. Miren los beneficios que tiene. En Proverbios 19:14 nos dice: la esposa inteligente es un regalo de Dios. En otra versión dice: la esposa prudente. Entonces, así como la mujer inteligente es considerada como un regalo de Dios, ¿qué sería lo contrario? Una mujer necia, que lo que es en vez de un regalo, es un castigo, y así es. Y así como la mujer virtuosa tiene características, la mujer necia también puede tener unas características. Y ella, en vez de edificar, lo que hace es derribar. Daña con sus palabras en vez de sanar. Mire, una mujer que le guste andar en chisme y crear contienda es una mujer necia, que no muestra nada de las virtudes del Señor. Y esta mujer también no tiene misericordia de su prójimo, más bien se sienten bien al verlos cuando están mal. Y todas estas cosas debemos evitarlas a toda costa. Evitar el chisme, la contienda y tener esa malicia hacia nuestro prójimo, porque esas no son características, cualidades de una mujer virtuosa. En tercer lugar, la mujer virtuosa tiene temor de Dios. Leamos el versículo 30 de nuevo. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme Jehová, esa será alabada. Como les hablé a un principio sobre esa gracia engañosa y la hermosura vana, este tipo de mujeres es lo que buscan es la aprobación del mundo. Y buscan ser alabadas y casi siempre lo consiguen, y es así. Pero porque son alabadas por su cuerpo, su sensualidad,
su manera de hablar, que no es la más adecuada, su belleza, y su alabanza proviene de hombres que solamente lo ven como objetos sexuales, con quien quisiera pasar un rato y nada más. Y muchas mujeres buscando esta aprobación y ser alabadas, no les importa desnudarse en redes sociales o hacer cualquier cosa, y lo que hace es engañarse a sí mismas, creyendo que por recibir likes o mostrarse así semidesnudas, lo único que buscan es que hombres busquen la oportunidad como usarlas como objetos. Y eso es lo que hace una mujer insensata. Y este mismo versículo, la segunda parte, nos dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y antes de saber por quién será alabada, yo quiero que definamos qué es el temor a Dios, porque nos dice que la mujer que teme a Jehová. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Debemos estar claros porque muchas personas, lo he escuchado, que tienen un concepto errado de lo que es temor a Dios. Dicen, lo tienes como miedo, como un respeto, que al final no hay respeto de parte de ellos. Y para mí, el temor a Dios es tener reverencia ante Dios, es aborrecer el pecado, es ser fiel, es ser obediente y es adoración. Es reconocer su presencia en nuestras vidas y honrarlo con nuestras acciones. Porque muchas veces yo me encontré una persona conocedor de la palabra de Dios, como sabe que yo soy cristiana, llega y me dice, estábamos hablando y me dice, no, tú sabes, yo voy a las discotecas, pero bueno, yo como que yo oro y le pido al Señor, tengo temor, a pesar de todo tengo temor, y uno como que, tus acciones no concuerdan con lo que dices. Entonces nosotros, para decir que tenemos temor a Dios, debemos no nada más decirlo de boca, sino con nuestras acciones que confirmen que nosotros tememos a Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tuvieron temor de Dios. Una de estas personas es Ruth. Esta mujer no era un israelita, pero ella se ganó un lugar especial en el pueblo de Dios por la actitud y la dedicación que ella tuvo hacia Dios y el amor hacia su suegra. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Y Ruth era una mujer trabajadora, respetuosa, y conquistó el corazón de Booz, y fue la bisabuela del rey David. En el libro de Ruth, vamos a leer 2 versículos de allí, el capítulo 2, versículos 11 y 12, nos dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí vemos cómo Booz reconoce el trabajo de esta mujer, que no era una mujer floja, sino que ella fue con un propósito y trabajó y sobre todo que vino a refugiarse en las alas del Dios de Israel. Y también en Ruth 3:11 nos dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y es bonito ver cómo Booz reconocía a Ruth como una mujer virtuosa, y no nada más él, sino que dice que todo el pueblo veía como ella era una mujer virtuosa. Y algo interesante, que si nosotros buscamos el orden, pero el orden cronológico de cómo se escribió la Biblia, luego de Proverbios sigue el libro de Ruth. Y posiblemente el autor de Proverbios está describiendo esa mujer virtuosa, una mujer virtuosa, hablando de Ruth, quien fue reconocida por todo ese pueblo como una mujer virtuosa. Otro ejemplo, pero de un hombre de Dios que encontramos en la Biblia que tuvo temor de Dios, fue el rey David. Él también nos deja un ejemplo cuando el rey Saúl quería matarlo. Y David, a él se le presentó en varias oportunidades, él tuvo la oportunidad de poder matar a Saúl, pero él no lo hizo. ¿Por qué?
porque tenía temor de Dios y sabía que no era lo correcto. O sea, sus acciones estaban demostrando que no era lo correcto. Vamos a leer 1 de Samuel 24:6, que dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Entonces, aquí vemos cómo David tenía temor del Señor y no hizo lo malo, aún teniendo la oportunidad de hacerlo. Él decidió temer a Dios, obedecerle y no pecar y hacerlo por su propia cuenta, sino que él esperó y dijo que él no haría tal cosa. Recordemos que en el segundo punto yo les hablé acerca de la sabiduría, que todo hombre y mujer de Dios debe tener sabiduría. Pero en Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la sabiduría comienza cuando hay temor. Usted no puede decir que es una persona sabia si no tiene temor, como nos lo dice este proverbio, que para el principio de la sabiduría, para ser sabio, tenemos que tener temor de Dios. Por eso les explicaba acerca del temor de Dios, que si usted dice que tiene temor, pero sus acciones no concuerdan con lo que dice, usted no es una persona sabia. Usted es una persona necia que se quiere comportar como las personas del mundo. Y por eso debemos tener muy presente el temor de Dios. Ahí había una pregunta que nos dice que la mujer virtuosa, ella será alabada. ¿Pero por quién será alabada esta mujer? En Proverbios 31, 28 y 29 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el mal, mas tú sobrepasas a todas. Entonces, esta mujer va a tener la aprobación primeramente de Dios, de sus hijos y de su esposo. Y es gratificante cuando esto es así. Y las personas en el mundo, si tú tienes estas características y hoy en día la sociedad tiene otra manera de pensar, te van a ver como alguien extraña, alguien que está fuera de moda, porque como dicen por ahí, las mujeres ya no lloran, sino que facturan, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que quieren imponer. Pero sí, a ti te verán como una persona extraña, pero no importa, porque tu definición de mujer virtuosa la define es Dios. Y como lo dije, ellos tienen una definición errada de lo que es una mujer virtuosa y muy alejada de lo que nos describe Proverbios 31. Pero si tú tienes la aprobación de Dios, es más que suficiente. En conclusión, hoy he compartido con ustedes 3 características de una mujer virtuosa. Recordemos, en primer lugar, es de gran valor, es decir, tiene un valor incalculable. En segundo lugar, habla con sabiduría. Y en tercer lugar, es temerosa de Dios. Ahora yo les hago una pregunta a todos. ¿Cuál de estas características crees que debes mejorar en tu vida? ¿Tienes temor de Dios? ¿Eres una persona sabia al hablar? ¿Sabes cuál es tu identidad y tu valor en Cristo? Quizás habrá alguna que tú debas empezar a aplicar desde el día de hoy y decir, bueno, sí, tengo que ser más sabio al hablar. Si con la ayuda de Dios nosotros podemos mostrar estas características, seremos consideradas como una mujer virtuosa y como le abre a los hombres que van a demostrar que pueden ser hombres de verdad, hombres fieles al Señor. Qué lamentable sería que tú hoy ignores el llamado que Dios te hace de ser esa mujer virtuosa. Escuché hace poco un comentario de una chica cristiana que decía, y le encontré mucha razón, dice: es triste ver mujeres querer ser equipadas con todo menos con la palabra de Dios, como les mencionaba. Corren, se afanan tras palabras de influencer, de bandas que hablan de un supuesto amor propio a la mujer, que al final no llevas a nada, porque esas palabras son vacías.
esas palabras son pasajeras. Y qué lamentable es que tú le pongas más cuidado a esas palabras que lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es pasajera, es eterna. Pero qué bendición sería hoy que tú tomes la decisión de obedecer a ese llamado y convertirte en una mujer ejemplar. Hoy te invito a que tú tomes la decisión de reconocer la necesidad de Dios y convertirte en una mujer de gran valor. Tú eres la que decide si quiere vivir según el engaño de las personas, según el engaño que la sociedad ofrece, o sobre lo que es una verdadera mujer y aceptar vivir según la definición de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Hoy a las personas que nos están visitando, quisiera decirle que tú puedes ser esa mujer o ese hombre de verdad que el Señor nos describe aquí en la Biblia. Todos nosotros, todos, pero ninguno, sin excepción alguna, somos pecadores y fuimos separados de Dios por ese pecado. Pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros pudimos ser perdonados y podemos acercarnos al Padre. Y podemos decirle que entre a nuestras vidas, si tú todavía no lo has hecho, y convertirte en esa mujer y en ese hombre de Dios, y saber cuál es tu identidad y valor en Cristo. Hoy le pido a todos que por favor me acompañen en una oración, que inclinen sus rostros, por favor, y cierren sus ojos. Y vamos a, primeramente a los amigos, les quiero decir, si hay alguna persona que quisiera hacer una oración conmigo y pasar a ser parte de este grupo de personas que obedecen al Señor, que tienen temor de Dios y que quieren demostrar ser una mujer y un hombre de Dios. Te pido que ahí como estás con tus propias palabras, o yo voy a dirigir una oración y si la quieres repetir, repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias, Padre, porque tú me diste el verdadero valor. Hoy te pido que entres en mi corazón, que limpies mis pecados y me hagas parte de tu cuerpo, me hagas parte de tu familia. Te pido que entres a mi corazón y me limpies de todo pecado. Quiero ser esa mujer de Dios o ese hombre fiel que te sirve y tiene temor de ti. En el nombre de Jesús, amén. Sigan así con sus ojos cerrados y su rostro inclinado. Si hay alguna persona que hizo esta oración, le pido que levante una de sus manos. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que haya hecho esta oración? Dios te bendiga. ¿Habrá otra persona en este lugar? Amén. Damos gloria a Dios por eso. Ahora yo voy a hacer una oración, sigan ahí con sus ojos cerrados, por todas las mujeres que están aquí en esta mañana presente y por los hombres, y para que le pidamos al Señor que podamos nosotros demostrar cada día estas características. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias porque tu palabra fue puesta. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros podemos saber el valor que tenemos. Gracias, Señor, porque nuestro valor no lo determina la sociedad ni ningún hombre, Señor. Lo determinas tú. Y gracias porque nos has dado un gran valor, incalculable, Padre. Muchas gracias. Te pido que tú cada día nos ayudes con tu Espíritu Santo y que nosotros podamos ser esas mujeres virtuosas que nos describe la Biblia. Esos hombres de verdad, no cualquier hombre, Señor, sino que los hombres que están aquí puedan ser hombres fieles a tu palabra, a su familia. Te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que están aquí. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano.